Bueno, vamos a nuestro primer contacto, nuestra primera comunicación. Bueno, un día muy especial, ¿no? Porque se está tratando una normativa bastante polémica, trae mucha discusión, pero va a llevar muchas horas esta sesión en el Senado sobre la ley bases. Pero vamos con una ley, más que con una ley, creo que fue una modificación de una normativa. Yo ya no me animo a decir qué tipo de normativa nos va a explicar el entrevistado, respecto de un cambio más que importante para la educación en la provincia de Buenos Aires, en este caso en el ciclo de secundario, sobre esto que, bueno, trajo discusiones a favor, en contra, justamente el tema de eliminar la repitencia en el nivel del secundario, algo similar a lo que es la universidad, donde, bueno, se puede recursar una materia y no cursar la subsiguiente en el mismo año, a veces pasa eso, pero si uno aprobó las restantes puede continuar evolucionando, por así decirlo, en la carrera. Vamos a desasnarnos, y qué mejor dicha esta palabra, a través de una entrevista que tenemos, o reportaje en este caso, con el consejero general de Educación de la Unión Cívica Radical, Diego Martínez, a quien saludamos. Martín López Latra te saluda. Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, Diego, te queríamos preguntar por esto que fue novedad hace una semana y que de a poco fue calentando el ambiente, porque, viste, ante tantas noticias, las redacciones no terminan de reaccionar y dicen, para, esto es importante. Y solo un diario, que me parece con mucho acierto, lo sacó en tapa, abriendo la tapa, como merece este tema, abrirse la tapa, con el tema de un cambio tan importante en la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Directamente el título es, se elimina la repitencia en el secundario o hay que hacer aclaraciones. No, muchas aclaraciones. En primer lugar, entiendo que la noticia tiene impacto porque llega a red, pero esto es un cambio normativo, tampoco es una transformación de la secundaria, tiene muchas inconsistencias todavía en ese sentido o cuestiones complementarias por realizar. Lo que sí es cierto es que la escuela secundaria tiene un régimen académico como cualquier espacio institucional, donde se define cómo cursa el alumno, en qué condiciones, cuáles son su progreso académico, etcétera. Nosotros teníamos un régimen académico del año 2011 y el gobierno de Kicillof lo suspendió con la pandemia y lamentablemente mantuvo esa condición de suspensión hasta el mes de abril del 2023. Uh-huh. ¿Qué pasó? Ahí sí se suspendió la repitencia. Los chicos no repetían, entonces llegaron a fin del 22 y del 23, a veces algunos chicos con retraso académico, el récord que vi yo era de 20 materias, digamos, una situación muy inconsistente, Sí. y que por supuesto el gobierno el año pasado hizo una presentación muy desprolija que avalaba todo eso, y ellos ahí sí proponían la eliminación de la repitencia. Uh-huh. Como el gobierno fue para atrás con eso, digamos, y vino ahora con otra iniciativa, esta iniciativa es distinta. Esta iniciativa lo que propone es algo con lo que yo siempre estuve de acuerdo, que se llama reconocimiento de la trayectoria acreditada. Es decir, Ah. la materia que se aprobó no se tiene que recursar. Mm. El alumno tiene que aprobar la misma cantidad de materias, acá no ha cambiado eso. Mm. El alumno ahora tiene que dar las mismas, en promedio 60 materias para terminar la secundaria común que con el régimen anterior. Lo que pasa es que la otra promoción graduada, si no cumplía con la aprobación de 8 materias, tenía más de 2 en condición de previa o por acreditar, bueno, se quedaba en el curso y hacía todas las materias. Ahora eso no va a ser así. El chico aprueba 4 materias, esas 4 materias las tiene aprobadas, el resto tiene 2 posibilidades: las intensifica, que eso pueden ser 4 al año nada más, o las recursa, digamos, tal como usted dijo al inicio de la nota. Bueno, esto es más o menos parecido a un sistema del formato universitario. Diego, y si uno intensifica la materia, vamos a suponer, yo era bastante burro con temas de, no sé, castellano, literatura, debe ser porque le tenía un poquito de odio a la forma que daban la materia, pero si uno decide intensificar,
¿puede cursar a su vez la que le corresponde al año siguiente? Vamos a suponer, yo Bueno, en tercero me la llevé y paso a cuarto. ¿Puedo intensificar castellano de tercero y cursar la de castellano de cuarto? le hago una aclaración previa. Ujú. Digamos, esto que pasa en Argentina con la secundaria es una cosa bastante común en el mundo. Sobre todos los países que fueron de una secundaria no obligatoria a un formato obligatoria tienen estas dificultades. ¿Qué quiere decir? La escuela secundaria tiene una tradición en Argentina de los viejos colegios nacionales de 1860 Ujú. y cuando se transformó obligatoria en el año 2006, no hace mucho, más o menos la escuela sigue siendo parecida a la que fuimos usted y yo. Ujú. Entonces, esa transición es la que estamos discutiendo y que, por supuesto, para mejorar un programa como el que estamos conversando, debería trabajarse sobre la reducción de materias, es decir, la reforma de los diseños curriculares y lograr concentración horaria de los docentes en el aula. Ujú. Ahora, usted me pregunta, Ujú. no, el chico le va a suceder lo siguiente. La intensificación es un proceso por el cual en 2 semanas el alumno con algún profesor va a llevar adelante tareas. El profesor le va a enseñar, el alumno tiene que ir, es presencial, y al final de eso hay una evaluación y una calificación de 2 docentes que cierran la nota de ese momento. Ajá. Si el alumno debe matemática de primero Ujú. y pasa a segundo, si tiene hasta 4 materias cada una, puede cursar matemática de segundo, porque en paralelo va a intensificar matemática de primero. Ujú. Claro. Ahora, si ese alumno se llevara 6 materias en vez de 4, Ujú. hay 2 materias del año siguiente que no las puede hacer, porque solo 4 puede intensificar. Lo que es distinto de la propuesta que había hecho el gobierno el año pasado es que ahora hay un tope de materias. El tope de materias son las que usted cursa en el año más 4 del año anterior. Si se pasa de eso lo traba en la recursada. Ah, está claro. Bueno, ahora sí, se me conecta la neurona. Y yo me acuerdo del sistema de las previas, ¿no? Que uno se podía llevar Claro, previas y bueno, claro, claro, pero no claro. había de esto que vos estás señalando, intensificación de trayectoria, acompañamiento. Claro, Esto me parece bastante claro. positivo, ¿eh? Bueno, porque en general los países, tanto el caso de España, de Francia, inclusive el caso de Colombia, acá cercano, cuando van a estos cambios, hay 2 cosas que se pueden hacer. Mm. Una, la que hicieron casi todos los sistemas, que es la intensificación. En vez de la mesa de examen, buscar mecanismos donde haya instancias de aprendizaje e instancias de evaluación. O sea, una combinación de cosas. Ujú. Esa intensificación va acompañada de definir en cada caso si debería, si la secundaria es graduada, repetir o no. Casi todos los sistemas tienen esa evaluación. Se evalúa al alumno, si Ujú. está en condiciones de repetir o no, no por la cantidad de materias. Mm. Y la otra posibilidad es esta, Mm. que en vez de fijar una trayectoria graduada del alumno por año, es por materia. Ajá. Entonces el chico, si aprobó matemática primero, bueno, debe 59 materias, pero esa ya la tiene aprobada. Claro, Entonces, claro. ahí es donde va un poco la idea de que el alumno tiene un incentivo a continuar. Tenga usted en cuenta, Martín, que a Mm. diferencia a nivel primario, Mm. en secundaria y en primaria tenemos un problema común, que es de aprendizajes. Pero en Mm. secundaria tenemos uno que no está en primaria, que es de trayectoria. Claro. Casi el 50% de nuestros alumnos que ingresan a la secundaria tienen problemas de trayectoria. Repiten alguna vez, abandonan por un tiempo o abandonan definitivamente. Ujú. Bueno, lo último que tengo para cerrar esto, que por ahí tendríamos que revisar las lecciones de periodismo, porque por ahí era más noticia el tema de eliminar la repitencia durante lo que fue la pandemia y no ahora. Digamos, era más título antes que ahora, por lo que estoy deduciendo Absolutamente, de este diálogo. Y después absolutamente. te quería consultar respecto de que el lunes vi a un ministro de Educación bastante digamos, contemplativo, muy pero muy abierto al diálogo, resaltó el consenso. ¿Usted como consejero de la oposición tiene miedo de quedar pegado ahí a esa imagen? No, primero no, porque uno tiene una actitud responsable y coherente. Por ejemplo, todo esto de la trayectoria acreditada, nosotros lo propusimos en la campaña y de hecho hay un documento del año 2017 del Ministerio de Educación de la Nación, del presidente Macri, el ministro Finocchiaro, etcétera, donde proponíamos 3 modelos de cambio de los regímenes académicos y estaba todo esto, así que Ujú. en eso uno. Además, esto está, digamos, van las modificaciones en un sentido correcto. Miren,
Yo siempre creo que las personas pueden cambiar. Para mí la gestión de Kicillof es la peor en términos educativos que yo conozco desde el regreso a la democracia en el año 83. Esta gente cerró excesivamente las escuelas en el contexto de la pandemia, llevó adelante procesos de salida de la pandemia como el que le estoy contando de secundaria, que usted dijo muy bien, la noticia es que hace 5 años no teníamos repitencia. Debo decirle que es la misma gente que llevó adelante campaña electoral adentro de las escuelas, insistentemente, y adoctrinamiento. Eso es así, no cambia, claro. porque ahora digan otra cosa. Cada uno lleva en su mochila su historia y su tradición. Puesto el análisis del expediente, yo debo decirle esto, y además en el ámbito del Consejo General, con toda la responsabilidad que eso implica, uno no puede pensar la política educativa solo por quien está gobernando, sino que eso excede al gobierno. El régimen académico va a seguir vigente cuando el señor Kicillof deje de ser gobernador y el señor Silioni deje de ser director general. Y yo voy a dejar de ser consejero. Es decir, uno piensa, digamos, en las escuelas y en los alumnos. Y si hay algo que yo, por ejemplo, una cosa que señalo como crítica, si sacamos esta resolución y tenemos que mejorar la trayectoria, ¿por qué no cierran fines? Que es un plan de terminalidad que no se parece a una escuela, que no se hace en escuelas, que no es como los centros de educación de adultos que sí se hace en escuelas. Entonces deberían hacer otras cosas para demostrar que eso que usted me pregunta es cierto. Perfecto. Diego Martínez, sé que tenés un compromiso dentro de muy pocos minutos, así que te liberamos y te agradecemos justamente este contacto con FM Keops. No, muchas gracias a usted, Martín. Un abrazo a toda la audiencia. Perfecto, era Diego Martínez, entonces consejero general de Educación en la provincia de Buenos Aires por la Unión Cívica Radical, aclarándonos este tema de lo que es, entre comillas, eliminación de repitencia en el ciclo secundario. Pausa